Contabilidad Murano. Analítica básica para poder analizar en profundidad tus ingresos y gastos a través de informes y balances. Este capítulo lo dedicamos a indicar cómo se configura una contabilidad analítica con un objetivo. Nuestro objetivo es obtener balances, informes de fichas de mayor referentes a nuestros ingresos y nuestros gastos. La diferencia con la contabilidad general o contabilidad normal, dijéramos, viene a ser que tenemos un desglose particularizado de estos ingresos y de estos gastos que nos ayuda en nuestro negocio. Hablaremos pues de los campos donde podemos imputar esa información y hablaremos o enseñaremos los balances de pérdidas y ganancias, los resultados, tanto desde la parte contable como desde la parte analítica, para que observéis las diferencias. Puntos a comentar. El que yo disponga de contabilidad analítica no quiere decir que los campos propios o aquellos apartados propios de analítica solo los pueda utilizar desde la contabilidad analítica, ya que de hecho también existen esos mismos campos, ahora enseñaremos cuáles son, que hacen referencia a esas imputaciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esos campos a nivel de movimiento contable se imputan al apunte en su totalidad. En cambio, cuando los imputamos al movimiento analítico, tenemos opción de desglosarlos y tenemos opción de acceder a cualquiera de los balances o informes que hacen nuestras rupturas o nuestros análisis a partir de esa información. Vamos a enseñarlo. Lo primero que miraríamos sería, dentro del apartado de inicio, administrador de la aplicación, asistente de configuración, en este apartado, dentro del apartado entorno genérico, tamaño de campos, informaríamos cuáles de los campos analíticos o apartados analíticos queremos gestionar en nuestra empresa. Los apartados serían canales, delegaciones, departamentos, secciones o proyectos. El utilizarlos o gestionarlos o no gestionarlos dependerán que los activemos con un sí o que no los desactivemos con un no. Por tanto, si aparecen como sí, los tendremos disponibles y activos para grabar nuestros desgloses. Aparte de activarlo o desactivarlo, observamos que podemos informar el tipo, si es alfanumérico o numérico, es decir, podemos crear canales con números o que sean tipo texto, numérico o texto. Y luego para los tipo texto, la longitud. La longitud puede ir entre 2 y 10 dígitos para cada uno de estos apartados. En este caso los tenemos todos a 6, pero tal como comentamos podríamos ampliarlo pues hasta 10. Estos apartados, como decíamos, se utilizan en la contabilidad analítica, pero también existen estos mismos campos alineados o al mismo nivel que el movimiento contable. Yo podría tener una línea, un apunte contable con las 600, donde informará su canal y su delegación, así como la sección, por ejemplo. Lo que no dispondré serían de balances, informes, con rupturas pues, por departamento, sección, proyectos, es decir, no está ampliada esta gestión para estas opciones. Tampoco tendríamos posibilidad de desglosarlos. Comúnmente, cuando no se utiliza el módulo de analítica en una de las empresas, si se utiliza alguno de estos apartados, suele ser canales y delegaciones, porque están en más de un proceso o consultas de acumulados, criterios de selección o en alguna funcionalidad de la aplicación. ¿Qué sería lo primero que revisaríamos en nuestra configuración antes de empezar a trabajar con analítica? Lo primero que haríamos sería, si en esta opción, dentro del asistente, en la opción analítica, configuración, tenemos definidos los campos que vayamos a utilizar. Aparte de otros apartados, como es la definición de guías de reparto, desglosar en tiempo real los movimientos, mantener información de los acumulados o permitir descuadres, estas son opciones de trabajo de nuestra empresa. Es importante, dentro del apartado de configurar, que aparezcan como campos de analítica aquellos que queremos utilizar para los desgloses de la contabilidad analítica. Si solo usamos contabilidad general, pues no hace falta informarlo. Estos son apartados para desgloses de contabilidad analítica. El código de cuenta viene a ser el código de cuenta analítica por excelencia, departamento, sección, proyecto, canal, delegación, que son los que hemos comentado. Hay otros añadidos, que es una de las posibilidades más avanzadas de nuestra contabilidad.
Aparecerían después lo que son la cabecera de guías de reparto y líneas de guía de reparto, que es para hacer todavía una subdivisión automática por cada movimiento analítico que introduzcamos. Por ejemplo, yo podría hacer que por el hecho de introducirlo un movimiento contable en un canal determinado, automáticamente se desglose al 50% en 2 delegaciones, ese mismo importe. Y eso lo haría a través de lo que se llaman guías de reparto. Pues bien, esto vienen a ser los campos de cabecera y líneas donde utilizaría o configuraría ese tipo de desglose. Y luego lo que serían campos de acumulación, por delegación, canal, departamento, sección, familia. Esto viene a ser por qué campos el programa va a guardar acumulados. El concepto de acumulados es guardar por cada periodo, por cada mes, el total debe, total haber de cada uno de los elementos. A eso se refieren. En este caso se refiere a que guarde un total, un acumulado, debe haber de esos movimientos mensuales por cada uno de estos conceptos. ¿En qué incide en nuestro trabajo diario? Pues que todo lo que sean balances obtenidos a partir de acumulados o cualquier tipo de informe que disponga de la opción de acumulados serán mucho más rápidos que si optamos por la otra opción paralela que siempre ofrece, que es a partir de movimientos. A partir de movimientos, él va a sumar, restar, va a restar movimientos del debe, del haber, para calcular los importes, los saldos, el debe y el haber desde hasta la fecha informada. En cambio, si trabajamos por acumulados, esos totales ya están calculados, con lo cual la suma es mucho más veloz. Comentar pues que existen procesos de reacumular, es decir, volver a calcular esos totales por si en algún momento pues no hubiera sumado o restado lo que le hubiera tocado en su momento. Como no hemos tocado nada en este caso, voy a cancelar y dejamos la misma lista que teníamos de configuración. Lo siguiente que haríamos sería definir en las cuentas contables cuál es la contabilidad, las cuentas contables que disponen de analítica. Para ello nos dirigimos a contabilidad, datos maestros, plan de cuentas. Y en este apartado vamos a observar, por ejemplo, la cuenta 6, esta de compras de mercaderías, que es lo que tenemos configurado y cuál sería su comportamiento. Observamos la pestaña analítica, que es la que vamos a utilizar pues, para condicionar el funcionamiento de estas cuentas. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un apartado que se llama forzar analítica. Puede ser sí o no. Forzar analítica realmente lo que hace es marca como analítica, o sea, fuerza un desglose de analítica de cada movimiento que introduzcamos pues, de la cuenta de referencia, en este caso de esta cuenta 6. Por lo tanto, es lo que realmente fuerza que se genere el movimiento analítico. La opción cuenta analítica viene a ser la cuenta analítica, esta es la cuenta contable y esta es la cuenta analítica, donde va a informar ese reparto. Normalmente coinciden, o las hacemos coincidir, precisamente por coherencia entre balances contables y balances analíticos. No tiene por qué coincidir, o incluso si no lo hemos hecho queriendo y hemos informado una cuenta diferente, daría lugar a error de interpretación. No error de reparto, sino error de interpretación. En algún caso se ha utilizado, por ejemplo, las cuentas 60001, 6002 como cuentas contables y como cuenta analítica la 6000. También se podría hacer al revés. Son dos planes paralelos y dos planes pues, que nos interesa que sean coherentes. El caso típico es misma cuenta general, misma cuenta analítica. Y la casilla activar ventana de desglose. Esta es interesante porque lo que hace es cada vez que introducimos un movimiento, en este caso de esta cuenta, un movimiento contable, se activará o abrirá la ventana con el reparto del movimiento analítico que ha generado a partir de ese importe para este apunte que acabamos de introducir. Esto nos permite observar lo que ha hecho, modificar, validarlo, hacer cualquier tipo de cambio o simplemente visualizarlo. El no tener esta opción marcada no significa que no podamos ver el desglose que ha hecho. Lo podemos ver en cualquier momento, incluso lo podemos modificar en cualquier momento. Existe una combinación de teclas o una opción de menú que nos permitirá acceder de nuevo a ese desglose. Y luego entramos en el apartado de los apartados analíticos. Delegaciones, canales, departamentos, secciones, proyectos. En esta lista lo que hacemos es informar
características o condiciones particulares. En este caso, las condiciones serían no necesario informar o valor fijo. No necesario informar es que no es obligatorio que introduzcamos, en este caso la delegación, en cada uno de los apuntes analíticos que introduzcamos. Podríamos dejarla en blanco, vacía. El hecho de que esté vacía no significa que no estamos llevando delegación, es una delegación vacía. Podrían haber entonces apuntes con delegación, apuntes sin delegación, pero formaría parte de nuestro estudio analítico. Otra opción sería el canal, por ejemplo. Este vamos a dejarlo no necesario informar. El canal vamos a decirle valor fijo. Pero si informamos valor fijo, canal, por ejemplo, podemos forzar, pues por ejemplo, zona Cataluña. Pues podemos forzar a que cada vez que introduzcamos un apunte de esta cuenta 600 nos ponga siempre 100 y que sea un valor fijo, fijado ya por configuración. Y otra cosa, podemos poner, por ejemplo, el departamento, pues que fuera necesario informar. No, en ese caso hemos puesto no, pues aquí ponemos que sí, necesario informar, o sea, obligatorio. Si lo dejamos vacío, ninguno por defecto, y necesario, aparecerá en blanco y tenemos que ponerle 1. Y lo mismo para el resto. Guardaríamos los cambios y vamos a ver en qué nos influye todo esto. Para ver cómo se aplica, basta con hacer una entrada de asientos. Introduciríamos, vamos a utilizar una cuenta de proveedor. Buscaremos uno de la lista, que podemos buscar, como ya sabemos, pues este, por ejemplo, suministros Taiwán. Pulsamos control A, no hemos puesto, perdón, hemos puesto importe, ponemos un importe, control A. Y ahora vamos a poner pues nuestra cuenta de ejemplo y observamos lo siguiente. Nos indica que la delegación no es necesario informar, por lo tanto podríamos dejarla vacía o podemos rellenarla como queramos. Vamos a decirle que es Barcelona. El departamento es obligado, es decir, no podemos grabar el apunte si no informamos de su departamento. Por tanto, vamos a decirle pues que es compras. Y sección y departamento, pues no es necesario, lo podríamos dejar vacío. Vamos a informarle uno de ejemplo, comercial, y un proyecto de ejemplo, campaña de Navidades. En el momento que hemos grabado, acabamos de completar, control R, si queremos copiar, control D, capturar el descuadre, o sea, el desglose, validamos la línea y observamos al validar que lo que aparece es la ventana del desglose analítico. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Pues nos ha llevado a la cuenta analítica 6, tal como lo tenemos configurado, un reparto del 100%, es decir, del importe total, porque no existe ninguna tabla de reparto, ningún desglose de reparto analítico. Nos captura ese importe y lo que nos indica es que va a parar al departamento comercial, sección comercial, un proyecto TIC 01, canal 100, delegación de Barcelona, familia, los otros apartados los tenemos sin informar. Pues esto sería el desglose analítico, el movimiento analítico. Si hiciéramos algún cambio, este cambio se guardaría en este nivel. Es decir, yo aquí podría cambiar, en lugar de este proyecto, podría cambiarlo pues, al proyecto Construcción Nave Industrial. Y lo que haría es guardar esta modificación de esta línea y cuando ya haya terminado, si no hay más desgloses a aplicar, grabar y salir. Digo que no quiero uno nuevo, escapo. Vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso nos dirigimos al plan de cuentas y vamos a crear una cuenta nueva. Vamos a crear la cuenta 6.1 y la llamemos compras 1. En el apartado de analítica, para que esta cuenta sea funcional analíticamente, le diremos que sí, que es fuerza analítica, es decir, que genere movimiento. Esta cuenta es la que la va a crear automáticamente dentro del plan de cuentas analítico con el mismo código y luego, pues, por comodidad, vamos a activar la ventana de desglose. La cuenta 6001 no existe, la acabamos de crear, no existe en las cuentas analíticas, propone crearla con el mismo título, conviene dejarlo con el mismo nombre o comentario de la cuenta y en el momento de aceptar es cuando nos la ha dado de alta.
Es en ese momento cuando ya la tenemos aquí. La podría tener previamente creada y lo único que hubiera hecho es asociarla. Y ya está, no vamos a informar nada, no es necesario informar, en este caso la vamos a dejar tal cual. Aceptamos los cambios, salimos del modo inserción y volvemos a una entrada de asientos. Y vamos a decirle, pues, nuevo asiento. Este lo guardamos. Y vamos a hacer, en este caso, vamos a buscar, pues buscamos el mismo ejemplo. Vamos a decirle 500, control A, y en este caso vamos a utilizar la cuenta 1. Aquí no ha aparecido la ventana de desglose automático. Control R, control R, me copiaría el importe. Control D, me captura el descuadre. Y en este caso, como no he marcado el activar ventana de desglose, no me la ha mostrado con el desglose que hay. Aunque no me la muestre, yo dispongo de posibilidad de situarme en ese apunte y visualizar el desglose analítico para poder visualizar lo que ya he guardado o introducir modificaciones. Para eso puedo pulsar control Y o clicar en esa opción de desglose. Aquí lo que vemos es lo que ha hecho. Ha creado una línea como movimiento analítico, pero como no le hemos puesto ningún valor obligatorio de sección y departamento, nos los ha dejado vacíos. Observamos que sí tenemos canal y sí tenemos delegación. Canal 100, delegación Barcelona. ¿Por qué nos lo ha rellenado? Por una razón. Estos campos de aquí arriba, canal, delegación, vienen a ser los campos canal, delegación del movimiento contable. Al estar puestos en la cabecera, nos lo repercute a todos los apuntes que introduzcamos dentro de este asiento. Canal, delegación, sección, proyecto, los podríamos poner en columnar, incluso aquí, como líneas. Y si rellenamos esos importes, rellenamos esas casillas, los movimientos analíticos irán asociados, pues por defecto, pues a ese canal, esa delegación, esos valores que tengamos introducidos en el movimiento contable. Por tanto, ya conocemos otra manera de grabar o de proponer valores analíticos, apartados analíticos en los desgloses analíticos de los movimientos. Vamos a hacer otro movimiento contable, otro asiento, nuevo asiento, guardamos los cambios. Para eso utilizaremos otra cuenta de proveedor. Ponemos un importe, control A, volvemos a introducir la cuenta, control R, control D para el descuadre, grabo, escapo, pulso control Y, observo el reparto que me ha hecho, lo mismo que en el apartado anterior. Y aquí pues vamos a informarle que es del proyecto P1. Guardamos. Guardamos el asiento. Cerramos. Y vamos a hacer un tercer ejemplo. En este caso, informando también canal 100. Pulsamos control A. Seleccionamos la misma cuenta analítica que hemos puesto antes. Control Y,
observamos el reparto que nos ha hecho. En este caso estamos observando únicamente canal, pero diferente delegación que las anteriores, en este caso Bilbao. Guardamos. Y ahora lo que vamos a consultar es estos resultados, o sea, esto que hemos estado introduciendo, qué es lo que obtenemos en las consultas o qué funcionalidades disponemos en las consultas, por ejemplo, de los acumulados. Si entramos en la cuenta la 600, bueno, la 6, por ejemplo, la cuenta 6, en el apartado acumulados por pantalla, podríamos mirar, por ejemplo, que tenemos en Cataluña, está todo en Cataluña y no hay nada, y hay otra parte sin informar. Por tanto, estamos observando por canal delegación vacío, sin informar el canal, sin informar delegación. Tenemos un importe en junio de 5.138,41 y de la zona Cataluña tenemos, es decir, el canal Cataluña y en concreto de Barcelona, tenemos un importe de 1.652. En total son 6.791. Este desglose que podemos visualizar en los acumulados por pantalla por canal delegación o delegación canal, según el nivel de agrupación, a nivel de informes podemos detallarlo o hacer rupturas o subrupturas por cualquiera de los apartados de analítica que hemos comentado desde un principio. Esto es una visualización rápida y que es bastante práctica, incluso si no utilizamos la contabilidad analítica. Si consultamos la cuenta 1, intro, observaremos que tenemos por delegación canal los resultados de Barcelona, gastos en Barcelona de compras, gastos en Bilbao de compras y por el punto de vista de canal delegación, zona Cataluña, el total de coste de compras que hemos representado y el parcial. Cerramos esta opción. Entre los informes que tenemos disponibles y que se nutren de información analítica, aún llamándolos desde la contabilidad general, estaría el de cuentas de mayor, informes de ficha de mayor. Este informe, por defecto, sin seleccionar esta opción de seleccionar campos de analítica, vamos a no activarla, podríamos indicar, en este caso, pues las dos cuentas que hemos utilizado. Observamos que podemos filtrar por canal y por delegación. Aún no disponiendo de contabilidad analítica, dispondríamos de estas opciones para la contabilidad general. Y después, porque estamos exponiendo un listado de cuentas de mayor del plan contable, de los movimientos contables. Y en este caso, pues veríamos canal delegación del movimiento contable. Aquí vemos para esta cuenta, estos no están informados. Y para la 601, pues hay en cada movimiento contable, son 3 movimientos, pues 3 informaciones. Pero es información de movimiento contable. ¿Qué tenemos posibilidad en este listado? Pues en este de informes de ficha de mayor, tenemos opción de marcar la selección de campos de analítica. ¿Qué es lo que implica esto? Que es al pedir el listado, este mismo, de movimientos contables, además de estas opciones de canal y delegación, tenemos opción de filtrar por departamentos, secciones y proyectos, que son los campos de filtro analítico. Yo podría indicar que solo quiero filtrar el que he informado, creo que solo he informado uno, como tipo de departamento, que es compras. Si hiciera esta selección, solo me mostraría aquel que cumple la condición. No lo está enseñando en el listado, pero lo puedo utilizar como campo de selección. No tengo la otra cuenta, la 6001, no tiene ningún movimiento contable con ese apartado seleccionado. Hemos visto acumulados, hemos visto ficha de mayor y ahora lo que vamos a ver es otra opción que sería el diario. En el caso de los diarios, dentro de libros y diarios, diario general, podemos informar
la fecha. Por ejemplo, vamos a poner solo los movimientos de este día. Tenemos opción de filtrar por canal o por delegación. Y aparte de ese filtro, el diario general nos indica que el informe se llama diario y analítica porque nos permite visualizar también el departamento, la sección y el proyecto, que serían los 3 campos restantes analíticos. Por tanto, unos los podríamos utilizar como filtro, que es canal y delegación, y estos 3 nos aparecerían impresos. Otras opciones de consulta serán las referentes a los balances. Dentro del apartado de balances disponemos de, por ejemplo, sumas y saldos, donde podríamos pedirle pues acumulados de apertura a diciembre, en este caso. Y en esa primera pantalla, tal como hemos ido observando, tenemos opción de filtrar por canal delegación. Esta ventanita sería para establecer un filtro. Si queremos mostrar todos y luego hacer una subcategoría, la podemos hacer dentro de la definición de nuestro balance. Informamos las cuentas. Indicaremos qué campos queremos como rotura. Observamos que seguimos estando, como es la contabilidad general, tenemos el consolidado como rotura, pero vamos a informar también el canal. Esto hará que nos salgan agrupados todos los balances, todos los saldos por canal. Para este primer ejemplo, finalizamos y observamos los diferentes canales que hay dentro de esta empresa y clicando en cada uno de ellos veríamos los importes y las cuentas que tienen algún saldo acumulado en estos canales. Las pruebas que hemos ido realizando hemos utilizado el canal 100, que es compras 1 y compras, que son estos que observamos aquí. A nuestro gusto podemos cambiar de nuevo la configuración del balance y en lugar de presentarlo de esta manera podríamos incorporar no solo el canal, sino también la delegación. Podríamos ponerla también como rotura, por canal, por delegación. En este caso, el canal 100 nos enseña que hay importes del canal de la delegación, de Barcelona y delegación de Bilbao. Si nos fijamos en nuestras cuentas, las 6 y las 6.1, veríamos los importes imputados a estas delegaciones. De Bilbao solo tenemos el último ejemplo. Si hemos ido informando convenientemente nuestras delegaciones, Barcelona, aquí tenemos otros ejemplos ya creados en esta base de datos de ejemplos, se repite la delegación para diferentes cuentas y diferentes apartados de canales. Podríamos decidir pues que en lugar de esta presentación podríamos decidir que queremos un encolumnado por delegación. Si queremos eso, es todo cuestión de jugar con el balance, jugar con este apartado de encolumnar y jugar con este apartado de roturas. Para ello, pasaremos este valor de encolumnar, lo pasaremos al detalle y este valor de delegación lo pasaremos a encolumnar. La ruptura vamos a mantenerla por canal y aquí observamos que aparecen los totales y luego una columna por cada una de las delegaciones y las diferentes cuentas que estamos investigando. Si filtramos a la izquierda, estaríamos en lo mismo. Para cada canal compras y cada periodo, el debe, el haber del periodo que hemos seleccionado y el saldo nos lo mostraría distribuido por canal del canal filtrado, delegación por columna, Barcelona, Bilbao. Para facilitar la lectura, si lo único que nos interesa es el saldo de las cuentas, y esto nos molesta, debe haber y saldo o no lo necesitamos, también disponemos de la opción de filtrar filas dentro de las opciones del balance presentado. Y podríamos indicar pues que no queremos ver el debe y el haber,
sino únicamente saldo del periodo que hemos seleccionado en el filtro por límites y el saldo acumulado. Si esto lo aceptamos, facilita la lectura del listado y obtenemos un balance encolumnado. Todos estos balances que hemos estado verificando hacen referencia a la contabilidad general. Recordar que existe todo un apartado analítica que explotaría a través de sus balances de comprobación, explotación, los importes calculados a partir de los movimientos analíticos. En este caso, estos acumulados, vamos a decirle 2016, la visualización de los filtros hacen referencia ya a campos de la contabilidad analítica, puramente. Por eso podemos ya filtrar por proyecto, sección, delegación. No hace falta seleccionar un movimiento contable, son movimientos analíticos. Si quisiéramos, por ejemplo, delegación, filtrar solo Bilbao en todas nuestras operaciones y todos los demás componentes del resto de apartados, le daríamos una presentación, podríamos hacer que la delegación forme parte de la rotura y al finalizar este sería el resultado. ¿Qué es lo que observamos ya a primera vista? Que no nos aparecen las mismas informaciones que estamos viendo en la contabilidad general. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, primero de todo, porque es una base de datos de pruebas, es una sociedad de pruebas, pero en primer lugar, la parte más importante es que toda esta información se basa en el desglose de movimientos analíticos. Y toda la información anterior que hemos visto de canal delegación se basa en el canal delegación del movimiento contable. Es un apartado a tener en cuenta y un apartado importante. Aparte del balance de comprobación, pues disponemos del de explotación y una serie de informes, así como consulta de movimientos y otros procesos relacionados con la analítica. En este caso, podríamos pedir nuestro balance de pérdidas y ganancias con los filtros por los departamentos, proyectos, secciones que nos interese investigar o sacar los resultados de un proyecto determinado.